¿Quién es la persona más aterradora que has conocido? Cuando era niño vivíamos frente a un lago y cada año se organizaba una reunión de propietarios que vivían alrededor. Se hacía a unas casas de la nuestra. Todos los niños íbamos, comíamos bocadillos, coloreábamos un rato, pasábamos el tiempo en un área especial con una niñera, pero al llegar siempre teníamos que saludar a los adultos. Un año llegó un nuevo propietario. El lago era bastante pequeño, así que tal vez había unos 15 propietarios en total. Recuerdo que ese nuevo dueño me dio muy mala espina, tenía una vibra extraña. Cuando volvíamos a casa, mi hermano y yo le dijimos a mi mamá que no nos había gustado ese hombre. Unos 6 años después, mi familia ya se había mudado a otra parte del estado. Estábamos viendo las noticias y nos dimos cuenta de que las imágenes del helicóptero eran de nuestro antiguo lago. La policía acababa de identificar y arrestar al asesino del río Green, que aterrorizó el oeste de Washington en los años 80 y 90. Eventualmente apareció la imagen de Gary Ridgway en la pantalla, y sentí un escalofrío helado. Ese era el tipo que no me gustaba. Y así fue como conocí, sin saberlo, al asesino serial más prolífico en la historia de Estados Unidos. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Tenía un vecino en Virginia que siempre se mostraba amable. Ayudaba a cualquiera en la cuadra, arreglaba autos, colaboraba con la jardinería, lo que fuera. Pero por alguna razón, siempre me pareció un poco extraño. Un día lo vi golpeando algo en su entrada. Resultó ser un gato. Dijo que tenía rabia. Nunca le creí del todo. Reporté lo que vi, pero nunca pasó nada. Unos 2 meses después, su novia desapareció. Él parecía muy afectado. Los vecinos le mostraban su apoyo. Se cubría el rostro con las manos, lloraba, hacía todo un espectáculo. Pero una vez le vi una sonrisa, o al menos eso creí, cuando se dio la vuelta. Me dio escalofríos, especialmente por lo que había visto con el gato. Es el único tipo que me ha hecho sentir realmente incómodo. Semanas más tarde, encontraron a su novia en una tumba poco profunda cerca de Virginia Beach. Tenía múltiples huesos rotos y el cráneo destrozado. Él fue el principal sospechoso. Y más adelante fue arrestado por su asesinato. Cuando lo arrestaron, estaba sonriendo. Ojos muertos, sonrisa siniestra. Me mudé antes del juicio. Siguiente historia. Cuando trabajaba como enfermera en la sala de emergencias, recuerdo claramente a un niño de 8 años que llegó porque le había puesto un cuchillo de cocina en el cuello a su hermanito. No lográbamos calmarlo, estaba completamente fuera de control. Nadie quería sujetarlo con correas, así que intentamos dejarlo solo en una sala vacía para que se tranquilizara. Esperó el momento exacto en que el guardia de seguridad de la puerta se distrajo y escapó corriendo por todo el departamento. No podían sujetarlo o derribarlo en una zona pública como la sala de espera, así que tuvieron que esperar a que llegara a un pasillo trasero. 4 guardias adultos lo cargaron de vuelta y lo ataron con sujeciones de 4 puntos. Estaba tranquilo, pero se negaba a relajarse o comportarse. Solo te miraba con unos ojos fríos, muertos, y tiraba de las correas sin parar. Nunca había visto unos ojos tan vacíos en un niño. Me heló la sangre. La madre llegó y era dulce, amable. Dijo que estaba en contacto constante con servicios de protección infantil y la policía, pero que ya no sabía qué más hacer. El niño no podía estar seguro en casa con su hermano menor. Tenían cerraduras en todas las puertas, la nevera, los armarios, todo lo que pudiera cortar o romper estaba escondido. Vivían en su propia prisión. El niño era demasiado joven para ser enviado a un centro juvenil o internado en un hospital psiquiátrico permanente y demasiado violento para un hogar grupal. Era una situación horrible para la familia. La policía me dijo en privado que estaban convencidos de que era un sociópata y que lo arrestarían en cuanto tuviera la edad legal para hacerlo. Era cuestión de tiempo. La familia solo esperaba llegar viva hasta ese momento. Nunca he tenido un paciente, y mucho menos un niño, que me provocara escalofríos hasta la médula como lo hizo él.
Estoy segura de que su siguiente paso era empezar a torturar animales. Siguiente historia. Salí con un chico que conocí en Tinder y ahora está en prisión por intentar matar a sus padres. Parecía un tipo tranquilo por los mensajes, así que cuando me propuso vernos no me pareció nada raro. Era joven, estaba en mis veintitantos y, siendo sincera, no pensé mucho en eso de ir a su casa. Íbamos a fumar y no quería estar en un lugar público por si nos metíamos en líos. Las leyes sobre marihuana en Florida siguen siendo bastante estrictas. Cuando lo vi en persona, noté que había algo raro en él. Sus ojos no tenían nada. Algo estaba completamente apagado. Daba una vibra de niño rico amargado y resentido, y no paraba de quejarse de sus padres, aunque al mismo tiempo alardeaba de que tenían varias casas, botes y demás. Estábamos en su casa fumando, pero algo en mi interior me decía que debía inventarme una excusa para irme. Él insistía en que subiéramos a su cuarto, pero la energía era tan extraña que no había forma de que eso pasara. Me fui y le dije después que no quería seguir viéndolo. Como era de esperarse, reaccionó mal y me bloqueó. Nunca volvimos a hablar. Tiempo después, estoy viendo las noticias locales y de repente veo su foto policial en la pantalla. Le disparó a sus padres mientras iban en el auto y luego trató de incendiar la casa. Hasta hoy pienso, si le hizo eso a ellos, ¿qué habría podido hacerme a mí? Sus ojos en la foto son exactamente como los recordaba, completamente desquiciados. Siguiente historia. Cuando estaba en la universidad trabajaba como repartidor de pizzas. Una noche tuvimos un cliente que seguía devolviendo los pedidos porque, según él, no estaban cocidos a su gusto. A mí me parecían normales, pero bueno, cosas del trabajo. Me tocó a mí entregar el cuarto y último intento. El cliente vivía en un complejo de apartamentos al que solía ir seguido. Buena zona, justo a la vuelta de la tienda. Cuando llegué a su piso, doblé la esquina del pasillo y vi a un hombre muy alto y corpulento asomándose por detrás del marco de su puerta. Al verme, se sobresaltó y desapareció dentro. Pensé, eso fue raro, y recé para que no fuera ese tipo, pero sí, lo era. Toqué varias veces y esperé fuera unos 3 minutos hasta que finalmente abrió. Entrecerró la puerta y me preguntó quién era. Le mostré la caja y le dije que habíamos rehecho su pedido. Me miró de arriba a abajo por un momento y me dijo, pedí que viniera una repartidora mujer. Le mentí y le dije que no teníamos ninguna. Él respondió entre dientes, sí que tienen. Se llama, nombre de mi compañera. Le dije que había renunciado y que por favor tomara su pedido. Entonces dijo que necesitaba ir a buscar algo. Desde donde estaba, escuché cómo abría y cerraba cajones de golpe. Ya había pagado, así que sabía que no buscaba dinero. Decidí dejar la caja en la puerta y salir del pasillo lo más rápido posible. Cuando llegué al final del corredor, escuché que gritaba para que regresara, pero, ni loco. Corrí por las escaleras y salí de ahí volando. Le conté a mi gerente lo que había pasado y pusieron al tipo en la lista negra. Aún así, tuve que seguir repartiendo en ese mismo edificio varias veces después y siempre andaba con los nervios de punta por si me lo cruzaba de nuevo. Siguiente historia. Trabajé en un mercado de agricultores cuando tenía 15 o 16 años. Teníamos un cliente habitual llamado Jerry. Tendría unos 70 años y medía como 1,90 sin su andador. Siempre pedía el mismo pastel y lo llamaba con anticipación para reservarlo. Solo lo atendí 2 o 3 veces antes de que mi compañero de trabajo, un hombre de unos 20 años, y yo acordáramos que debía quedarme en la parte de atrás cada vez que lo veíamos llegar. Jerry ¿trabaja? Probablemente sigue vivo, como funerario, y me hacía los comentarios más espeluznantes. Una vez, tenía las uñas pintadas y me dijo que en su casa tenía un esmalte especial que usaba en los cadáveres y que una vez aplicado, no se podía quitar nunca. También hablaba mucho de su esposa fallecida, decía que era muy molesta y bromeaba diciendo que le había puesto una bolsa en la cabeza. Como la que te pondría a ti, dijo una vez. Me helaba la sangre. A veces me pedía que lo acompañara a su coche con el pastel.
Después de que empecé a esconderme en la parte de atrás cuando llegaba, recuerdo que una vez entró y le preguntó a mi compañero dónde estaba yo. Le dijo algo como, bueno, veo su coche ahí afuera. Sé que está aquí, la verdad, me daba miedo de verdad. Cada vez que su auto se estacionaba, me subía la adrenalina. Nunca supe su nombre completo, pero no me sorprendería si algún día descubren que mató a alguien. Siguiente historia. Hay un hombre en mi vecindario que dice que su abuela solía vivir en nuestra casa. Lo he visto varias veces al pie de nuestra entrada, botando una pelota de raqueta y mirando fijamente hacia el apartamento de nuestra inquilina. Siempre le pido a mi esposo que le diga que se vaya. Él intenta hablar como si todo fuera un paseo por la memoria, pero hemos vivido aquí por 10 años y él vive apenas unas casas más abajo. Una mañana lo encontré mientras caminaba por el vecindario. No intercambiamos saludos, iba murmurando enojado y pasó de largo. Al día siguiente, volvimos a cruzarnos. Esta vez se me acercó, caminando hacia mí, alejándose, girando sobre sí mismo y volviendo a acercarse. Me sentí muy incómoda, pero no tenía muchas opciones más que seguir caminando. No quería correr cuesta arriba, y él se dedicó a hacer una especie de juego de gallina, acercándose directamente hasta quedar muy cerca y luego rodeándome. Tenía los audífonos puestos, pero no parecía decir nada coherente, solo murmuraba sin parar. Unos días después de ese encuentro, comenzó a caminar frente a nuestra casa gritando con enojo, sin que quedara claro a quién se dirigía. Mi esposo estaba conmigo cuando pasó. Una vecina incluso me escribió para preguntarme si sabíamos qué ocurría. Solo pude decirle, es ese tipo otra vez. Una semana después, llegó un paquete a nuestro buzón, dirigido a la nieta del antiguo propietario, aparentemente hermana o prima de este hombre. Otra vez, llevamos viviendo aquí 10 años, es raro que aún usen esta dirección. Esperamos 3 semanas a ver si alguien venía a reclamarlo. Nadie apareció. Mi esposo decidió abrirlo, pensando que podía haber sido un error, y dentro venía ropa, toda de mi talla y con un estilo que perfectamente podría haber elegido yo misma. Fue ahí cuando todo dejó de parecer una simple coincidencia. Siguiente historia. Salí un par de veces con un chico que conocí por Coffee Meets Bagel hace unos 7 años. En ese entonces yo tenía la costumbre de sabotear mis propias citas, buscaba demasiado sobre ellos en internet o cancelaba antes de que ocurrieran. Pero esta vez prometí no hacerlo. En la primera cita él fue callado, un poco incómodo, pero educado, así que decidí darle una segunda oportunidad. El día de esa segunda cita, me di cuenta de que ni siquiera sabía su apellido, así que le escribí para preguntárselo. Me respondió preguntando por qué quería saberlo, y en broma le dije, para saberlo cuando me asesines, obviamente jaja es broma. Una hora después me respondió con su apellido. Creo que no le cayó bien el chiste. Llegué al restaurante, que está dentro del campus universitario. Era domingo por la noche en temporada baja, así que estaba completamente vacío. Le avisé que ya estaba ahí, y unos minutos después lo vi llegar. Pasó por delante de mí y se fue a estacionar detrás del edificio, lo cual fue extraño considerando que el estacionamiento de enfrente estaba completamente libre. Entramos, la cita fue normal. Le conté que vivía en el noreste de la ciudad y él mencionó que vivía en otra ciudad, no la que decía en su perfil. Dijo el nombre de una ciudad al suroeste. En un momento comenté un meme que había visto en redes sociales y él cortó el tema de golpe, dijo que no tenía redes con un tono molesto, como si le incomodara. Cuando terminó la cita, me acompañó hasta mi coche y se paró muy cerca de mí. Para sacármelo de encima, me giré rápidamente, lo abracé y luego abrí la puerta para irme. Salí hacia la carretera principal y me di cuenta de que me estaba siguiendo. Pero iba en la dirección contraria a la que él debería haber tomado. Traté de convencerme de que era una coincidencia, que tal vez iba a Target que estaba por ese camino. Pero cuando me cambié de carril para tomar la vía hacia mi casa, él también lo hizo. Me cambié de nuevo y no avanzó. Iba encogido en su asiento. Decidí ir hasta el Target, esperando despistarlo en el estacionamiento.
Di vueltas, incluso pasé junto a un empleado empujando carritos para distraerlo. Luego salí hacia la calle de servicio y lo vi bajar de su coche, mirando lentamente alrededor como buscando a alguien. Me fui directo al otro target, al otro lado de la ciudad, donde yo había trabajado antes, y avisé al personal de seguridad. Revisaron el estacionamiento y, cuando me sentí más tranquila, me fui a casa. Al llegar, lo busqué en Google. Nada. Recordé que una vez me mandó un meme por Instagram, y en la captura aparecían seguidores en común. Empecé a revisar esas cuentas hasta que encontré una pública. Y ahí estaba él, viviendo en una ciudad distinta a la que me había dicho. Hice una búsqueda inversa de sus fotos y encontré su Facebook. Me había dado un nombre completamente falso. Lo reporté, y por suerte, la aplicación lo eliminó. Todavía me pregunto qué habría pasado si esa noche simplemente me hubiera ido directo a casa. Siguiente historia. Trabajaba en la Oficina de Defensa Pública en un tribunal especial de homicidios. En mi país ese es el único delito que se juzga con jurado, justo después de graduarme de la Facultad de Derecho. Mi jefe me pidió que estudiara un caso, y lo que leí me cambió para siempre. Era sobre un hombre que resultó ser un asesino en serie con más de 20 víctimas. Lo atraparon por otro delito y terminó confesando muchos más. Casi siempre atacaba a mujeres. Pero esta vez entró a una casa sin saber que la mujer estaba acompañada de su bebé recién nacida y su hijo de 4 años. Lo más impactante fue que primero atacó al bebé delante de la madre y el niño. Luego cometió un acto atroz con el cuerpo, y después obligó al niño a sentarse en la cama mientras agredía violentamente a su madre. Antes de irse, le dijo al niño que no lo lastimaría porque era varón. Lo peor es que al principio detuvieron a una persona sin hogar cerca del lugar, con manchas de sangre en las manos. El niño lo identificó y estuvo en prisión durante 2 años hasta que el verdadero autor fue detenido y confesó. Nunca se hicieron pruebas de ADN que podrían haber aclarado todo antes. Hablé con el acusado antes del juicio y me sorprendió. Era muy inteligente, incluso carismático. Cuando le preguntamos por qué lo había hecho, solo dijo que sentía placer al ver sufrir a las mujeres. No tenía expresión en los ojos, y estar en la misma sala que él me provocó un malestar profundo. Recibió una sentencia de 25 años por cada víctima, que es casi el máximo permitido por homicidio en nuestro país. Sin embargo, la ley establece que una persona solo puede cumplir un máximo de 30 años en total, sin importar cuántos delitos haya cometido. En unas décadas, podría volver a estar libre. Y eso, sinceramente, es lo que más miedo me da. Siguiente historia. Puede que suene dramático, pero hablo de mi sobrino. Va a cumplir 4 años este otoño, pero no confío en él y desde que empezó a hablar me hace sentir profundamente incómoda. Todo con mi cuñada y su esposo es una pelea constante. Fotos familiares, sentarse a comer, cualquier cosa. Claro que sé que está en plena etapa de berrinches, pero es un niño muy inteligente para su edad, habla y se comporta como si tuviera 5 o 6 años. Cuenta historias, razona, pero hay algo en el que simplemente me incomoda mucho. Mi cuñada lo soborna para todo, te doy una galleta si te pones los zapatos o te dejo jugar con la tablet si dejas de gritar. Manipula a cualquier adulto para conseguir lo que quiere. Se le acerca a mi suegro y le dice, Pepo, te quiero mucho, a ti también te gusta Cocomelon, sabiendo perfectamente que no tiene permitido verlo. Y luego añade, ¿podemos verlo un ratito? Cosas demasiado elaboradas para un niño de su edad. El mes pasado estábamos con él y mis suegros, y en un momento solo estábamos él, yo y mi hijo de 1 año en la habitación. Quería ver un programa prohibido, y mi suegra acababa de decirle que no. Me dijo, ojalá pudiera ver Spooky Skeletons y yo respondí, lo siento, campeón, no podemos ver eso, la nani dijo que no. Me miró fijamente a los ojos mientras sostenía un pisapapeles de vidrio muy pesado, parecía una bola de cristal, y me dijo, voy a lanzarte esta bola a la cara. Me quedé pasmada. Le dije, ¿me estás hablando en serio? Le voy a decir a la nani que dijiste eso y él respondió, ay Dios, era una broma. Tiene solo 3 años.
Tengo un hijo de 1 año que empieza a interactuar con él y su hermano. El hermano nunca me ha dado mala espina. Pero este año, en una fiesta de cumpleaños, mi esposo y yo ya no aguantamos más. Estuvo todo el día molestando a mi hijo, le hacía caras horribles tipo ñañañaña con la lengua afuera, lo asustaba, le arrancó los juguetes de las manos y los tiraba al otro lado del cuarto. En un momento comía jelly beans y dijo, le voy a dar uno a tu bebé. Yo le respondí, no, no puede, aún no tiene dientes suficientes, podría ahogarse, y con una voz espeluznante me dijo, ahogarse, como si le pareciera gracioso. 15 minutos después, vi a mi hijo jugando con carritos en la alfombra y observé cómo mi sobrino se le acercaba con un tubo lleno de jelly beans y se los agitaba cerca de la cara para intentar que tomara uno. Corrí enseguida y le dije, no. No puede comer eso, por favor aléjalo de él. No dejaba en paz a mi hijo con los caramelos. También, al parecer, le lanzó una pelota a la cara y mi esposo tuvo que gritarle, aunque yo no lo vi porque estaba limpiando después de la cena. La casa de mis suegros es enorme y tiene habitaciones muy separadas. No sé si estoy exagerando, pero me da escalofríos. Le dije a mi esposo que nunca puede estar a solas con nuestro hijo. Que mi cuñada no puede cuidarlo. Que no pueden estar juntos sin al menos 2 o 3 adultos presentes. Para que se entienda, trabajo con niños en zonas vulnerables, he visto de todo y tengo casi 20 años de experiencia. Y aún así, este niño me hace sentir un rechazo total. Nada de lo que hace parece genuino o amable. No es cálido. No muestra empatía. Todo lo que hace es para conseguir algo para él mismo. Sí, sé que a esa edad los niños son egocéntricos por naturaleza, pero esto es diferente. Parece que todo lo que hace es actuar, como si pusiera una máscara para manipular a los demás. Siguiente historia. Lo extraño es que los asesinos no han sido los que más miedo me han dado. De todas las situaciones inusuales que he vivido, el primer lugar se lo lleva un paciente que conocí en una casa de reinserción para personas con doble diagnóstico, abuso de sustancias y enfermedades mentales. Los residentes podían salir durante el día para ir a trabajar, pero tenían que regresar antes del anochecer. Este hombre había terminado en la cárcel después de una crisis psicótica. Una noche, creyó que su pareja y su hijo pequeño eran impostores e intentó matarlos. Legalmente, nunca volvería a verlos ni a hablar con ellos. Solíamos conversar mientras jugábamos ajedrez. Siempre con la mesa entre los dos y la puerta abierta detrás de mí. Le gustaba hablar conmigo porque no me dejaba ganar fácilmente, estábamos bastante parejos. Charlábamos sobre estrategias para el futuro y, a veces, me contaba cosas sobre su experiencia que me servían para mi tesis de psicología, pero había momentos que me ponían los pelos de punta. A veces, cuando lo presionaba con el juego, se quedaba completamente quieto. Sus dedos apretaban con fuerza la pieza que tenía en la mano y le temblaban. En esos segundos, yo calculaba cuánto tiempo me tomaría salir corriendo por esa puerta. Siempre, después de unos segundos, respiraba hondo. Devolvía la pieza al tablero como si nada y seguía la partida. Fue muy impactante. Hasta donde supe, lo dejaron en libertad. El segundo lugar se lo lleva un miembro tatuado de una pandilla que logró entrar a escondidas en mi cuarto de motel. Y el tercero, el tipo que recibió a mi equipo de ambulancia apuntándonos con una escopeta.